¿Alguna vez has ido caminando por la calle o por tu casa y has visto algo que te ha llamado la atención? No por lo que es, sino por lo que te transmite. Por ejemplo, ver un tomacorrientes y pensar que es una carita triste. Pues bueno, eso no es casualidad, es psicología. Hoy te enseñaré por qué esto no es solo algo casual, sino que es una red de leyes increíbles que nos dictan cómo nuestro cerebro percibe y agrupa los elementos de nuestro alrededor. Quédate hasta el final para no solo conocer estas leyes a fondo, sino cómo esto te puede ayudar a ti como creador a mejorar tus diseños en gran medida, para ser un gran profesional en el mundo del bakecrafting. Para empezar, ¿alguna vez te ha pasado que te quedas viendo las nubes estando aburrido y empiezas a notar formas en ellas? Ya sean rostros, manos, algún objeto, un carro, etc. Pues bueno, eso mismo fue lo que se preguntó un brillante grupo de psicólogos alemanes a principios del siglo XX, liderados por teóricos como Max Wertheimer, Kurt Koepka y Wolfgang Kohler. Espero haberlos pronunciado bien. Fundadores de la famosa escuela de la Gestalt. Ellos crearon esta corriente porque querían entender cómo el cerebro humano no se limita a ver piezas aisladas, sino cómo organiza automáticamente todo lo que nos rodea para darle un sentido lógico y total a la realidad. Vaya que sí, pero ahora nos adentraremos a cada una de ellas, ya que no solo sirve con notarlo, sino en aprenderlo y entenderlo para dar el paso a niveles profesionales. Para comprender el núcleo de esta corriente, debes saber que Gestalt se basa en el principio fundamental de que todo es siempre mayor y completamente diferente a la simple suma de sus partes individuales. Esto significa que nuestra mente no se detiene a sumar fichas o trazos de manera aislada, sino que procesa configuraciones completas y estructuras globales de golpe antes de analizar cualquier pequeño detalle por separado, descifrando la realidad a través de patrones visuales instantáneos. Sabiendo esto, vamos a adentrarnos en cada una de estas leyes que tienen para saber cómo llevar nuestros diseños a otro nivel. Hablemos de la primera ley, la que más llama la atención para capturar miradas, la ley de figura-fondo. Formalmente, esta ley explica cómo el sistema visual humano separa automáticamente un objeto principal de su entorno, enfocándose inmediatamente en la silueta principal mientras el resto pasa a ser un segundo plano automático e irrelevante. Para entenderlo fuera del diseño, mira esta imagen y dime qué ves. Posiblemente primero tu cerebro recorta las siluetas negras de la copa del árbol y el tronco para convertirlos en la figura principal, mientras el espacio blanco de atrás se vuelve el fondo. Pero si cambias el enfoque un segundo, las zonas blancas revelan dos animales mirándose fijamente, haciendo que la figura y el fondo se inviertan por completo. Tu mente no puede ver ambas cosas al mismo tiempo con la misma intensidad. Siempre elige cuál es el objeto principal y cuál se desvanece atrás. En el mundo del bakecrafting, esto marca la línea exacta entre un bake totalmente ilegible y una obra de la ingeniería visual. Si diseñas una bestia con el mismo tono que las de la Blade, se fundirá por completo y no se verá nada. Debes usar recortes de color y planos de sombra para que el avatar resalte de inmediato. Pero ojo, que esto apenas es el inicio de la trampa visual que debes dominar. Si crees que con aislar tu figura ya eres un experto, estás frito, porque si no dominas la siguiente ley de la que hablaremos en un momento, tu diseño se va a desmoronar por completo. Pasamos a la segunda clave imperativa de nuestra lista, la ley de cierre. Se define formalmente como una tendencia innata de la mente a complementar contornos faltantes y cerrar formas inconclusas, rellenando con imaginación los huecos vacíos para percibir una figura geométrica total y perfectamente estable. Un ejemplo carísimo que seguro conoces fuera del Beyblade es el famoso logotipo de la flecha oculta en el espacio negativo de la marca FedEx. Tu cerebro no ve manchas negras sueltas, une los trazos y construye una dirección completa sin que nadie tenga que explicártelo. Aplicando de forma directa nuestras creaciones, esto se convierte en una herramienta brutal para aligerar el peso en 3D sin perder estética. Si diseñas una Blade segmentado como espacios vacíos pero con la dirección geométrica correcta, el espectador complementará mentalmente la armadura, logrando que el base se vea sólido, aerodinámico y letal a máxima velocidad. No te vayas todavía a esta sección, porque la magia real ocurre cuando combinamos esta apertura visual con las siguientes leyes, para llegar a destacar entre los demás. Llegamos a la tercera parada de este recorrido, la ley de proximidad. En términos formales, esta ley establece que los elementos que están físicamente cerca unos de otros son interpretados por nuestro cerebro como un solo grupo, unificando piezas independientes en una sola estructura visual organizada. Piensa simplemente cómo leemos un texto cotidiano en cualquier libro. Cuando las letras están juntas las asociamos a una palabra, y si tienen un espacio intermedio es porque la palabra termina y empieza una nueva. Ahí es donde aplica esta ley. Dentro del modelado de nuestros diseños, esto define con precisión la jerarquía y el orden de tus detalles. Si pones pequeños elementos muy dispersos por toda la Blade, la vista del espectador se confunde. Debes agrupar los detalles cerca del punto de impacto para que el ojo los lea como una sola unidad.
Esto apenas va tomando una forma increíble y la estructura se pone cada vez más interesante para lo que se viene. En la siguiente sección vamos a estricar las últimas dos leyes, y te aseguro que si te saltas la última, tus próximos diseños seguirán viéndose planos y sin alma, así que mucha atención. Llegamos a la cuarta ley y una de las más divertidas de aplicar, la ley de semejanza. Esta teoría de la Gestalt postula que nuestro cerebro agrupa automáticamente aquellos elementos que comparten características visuales similares, ya sea por color, forma, tamaño o textura, interpretándolos como un conjunto. Un ejemplo clarísimo fuera del taller es cuando ves a un equipo de fútbol en la cancha con el mismo uniforme. No necesitas analizar a cada individuo por separado, tu mente los agrupa en automático como un solo equipo debido a que comparte los mismos patrones visuales y cromáticos. En el bakecrafting, esta ley es tu mejor arma para darle cohesión a tus creaciones y evitar que parezca un collage. Si utilizas un patrón específico en varios bays o en un equipo, deben de relacionarse de alguna manera, específicamente en este caso por forma. Pero para todas las piezas que tendrá tu bay, deben de seguir esta ley para que parezcan piezas hechas solo para ese bay en especial. Detente un segundo aquí, porque la última ley que vamos a ver a continuación es la pieza clave que engloba todo lo anterior. Si fallas en la última regla, de nada sirve que tus figuras y tus grupos estén perfectos si no aprendes todo el conjunto. Cerramos este recorrido con la quinta y última clave, la ley de continuidad. Se define como la prioridad de la mente humana que prefiere seguir trayectorias fluidas, curvas o líneas orientadas en la misma dirección, en lugar de saltar bruscamente entre puntos conectados que interrumpen el flujo visual. Piensa en las líneas de las carreteras o en las ondas que deja un bote al avanzar sobre el agua. Tus ojos siguen esa curva sin que tengas que forzar la vista para adivinar a dónde se dirige. Es un camino visual totalmente natural y lógico. Al diseñar tus bays, esto es lo que separa un diseño amateur de uno profesional. Si tus líneas de diseño obligan al ojo a frenar de golpe, el bay se verá pesado y mal construido. Debes trazar surcos y canales que guíen la mirada directamente hacia el centro, destacando tu bestia en su máximo esplendor. Seamos sinceros, la gran mayoría de nosotros empezamos creando bays en nuestras libretas o en digital. Es ahí precisamente donde aplicar toda esta red de leyes de la Gestalt marca un antes y un después. Dejas de ver tu dibujo como un simple conjunto de líneas amontonadas y empiezas a entender cómo el cerebro humano decodifica el volumen, el peso y la velocidad antes de que el objeto siquiera cobre vida en el estadio. Cuando dominas estos principios psicológicos en tus diseños sobre el papel, tus futuras piezas ya nacen con una estructura sólida, limpia y con una presencia imponente que salta de la hoja a la realidad sin perder un solo gramo de fuerza vital. Ahora ya tienes el panorama completo de cómo la teoría de la Gestalt hace que tus diseños se vean de cierta manera a ojos de tus espectadores. Aparte de lo aprendido, recuerda que todo debe verse desde diferentes perspectivas. No te quedes solo con el video, averigua y explora por otros medios, ya que solo soy una fuente de experiencia, pero hay miles allá afuera que tienen diferentes puntos de vista y formas. ¿Acaso dijiste formas? Sí, ¿por qué? Porque el siguiente video será hablando sobre formas. Espera, eso no estaba en el guión. Así que crafters, en el siguiente video se explicará cada forma y por qué desprenden diferentes sensaciones a la hora de plasmarse en un bay. Así que suscríbanse y denle like al video, así sabremos que les gusta nuestro contenido y podremos traerlo lo más pronto posible. Ya que estás por allá, dime en los comentarios, ¿qué te gustaría aprender sobre la creación de bays? Los estaremos leyendo para saber qué contenido les gustaría tener. Y sí, pronto un video del 3D. Pon en práctica estas 5 leyes en tus creaciones. Experimenta con tus próximos Beyblades y recuerda que el verdadero diseño no solo se imprime, se piensa estratégicamente